Bienvenidos a Diet Podcast, el espacio donde compartimos reflexiones y herramientas prácticas para transformar su labor educativa. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que influyen en los espacios de aprendizaje. Diet Podcast, producido por la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec, le invita a unirse a una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa y el uso de tecnologías en los espacios de aprendizaje. A continuación, entrevistaremos a la licenciada Carolina Campos Arce. Ella es educadora y productora de podcast en la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios en pedagogía musical, canto y locución. Es licenciada en docencia, labora en el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica, donde tiene la oportunidad y la experiencia de producir podcast. De hecho, se llama The Doom Radio. Además de este, cuenta con otros podcasts culturales y educativos, cuyos nombres son La Puerta Abierta Podcast y Andanzas en el Trópico. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto de encontrarnos, Mario. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Súper agradecida, muy agradecida con ustedes por tenerme en este lanzamiento y deseándoles lo mejor en su nuevo proyecto. Gracias, gracias. De hecho, nosotros estamos muy agradecidos porque nos brindas un poco de tu tiempo en esta experiencia que has tenido con los podcasts. Y hablando del tema, nos gustaría pues empezar conociendo eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los podcasts educativos? Gracias, claro. Bueno, contarles un poco sobre mi camino en los podcasts a través de una historia personal que tal vez sea muy común para todas las personas en el mundo, que es esos momentos clave que ocurren en la vida, que te enseñan algo y te dan como la dirección de tu vida, que ocurrió en el momento más crítico que fue la pandemia, ¿verdad? Todos de los que vivimos la pandemia en el futuro diremos, antes de la pandemia, después de la pandemia, con la pandemia ocurrió tal cosa, en mi caso, la pandemia fue lo que comenzó, lo que detonó mi, mi investigación y mis experiencias con los podcasts. Yo soy educadora musical de formación y me encontraba trabajando en el 2020 en un centro de educación especial para personas con baja visión y con ceguera. Y cuando se vino todo lo de la pandemia y nos empezamos a reunir los profesores a ver cómo hacíamos para trabajar con el estudiantado a distancia, y nos vimos en muchas carencias, en muchas dificultades. Entonces yo hice la propuesta en el trabajo de por qué mejor no hacer un podcast en vez de hacer lecciones, en mi caso, ¿verdad? En el caso de mi taller, eh, que, que sería muy valioso si usáramos el formato podcast, que es un formato audible, y lo colocábamos en una plataforma, perdón, accesible como era YouTube en este caso, que la mayoría del estudiantado lo utilizaba, ¿verdad? Y que no necesitábamos de aspectos visuales para dar la información que queríamos dar. Describíamos lo que se hace mucho en educación especial con las personas que tienen baja visión y discapacidad visual, es que se describe en detalle lo que se quiera aprender o lo que se quiera mostrar en el caso de que fuera algo demasiado visual. Pero bueno, este podcast educativo no se trató solo de música, sino que tuvo diferentes segmentos. Tuvo segmentos de educación física y salud integral, de educación musical, obviamente. Hubo temas de cultura y entretenimiento, donde los estudiantes pudieron grabar radioteatros. Los grabábamos a distancia y después yo los editaba y así armábamos toda una historia, una pequeña obra de teatro, qué sé yo. Tuvimos invitados especiales, ajenos a la institución, perdón, dándoles consejos o hablando sobre algún tema del interés del estudiantado. Y sobre todo hicimos partícipes a los estudiantes. Les hacíamos entrevistas, les pedíamos que nos enviaran paisajes sonoros de sus comunidades, de cómo suena el ambiente en el que ellos se encontraban. Bueno, hubo estudiantes que hicieron leyendas, que narraron cuentos que ellos habían escrito. Bueno, un sinfín de, de formas de conectar con ellas y con ellos muy especial. Este fue el primer podcast que se llamaba La Puerta Abierta, precisamente en un momento donde más bien estábamos a puerta cerrada, queríamos que como abrir esa puerta al conocimiento, a la empatía, a la comunidad, ¿verdad? Y después el segundo podcast educativo que empecé a trabajar ya a nivel personal,
se llamaban Danzas en el Trópico. Bueno, se llama, todavía existe. Este podcast está centrado en los estilos de baile que se bailan en Costa Rica. No necesariamente que sean originarios de acá, sino que se practiquen. Entonces, de manera que contactara a la comunidad de bailarines en nuestro país, les entrevistaba sobre historias, sobre coreografías, etcétera, salud. Y pues este podcast está en Spotify, aunque está basado en historias de bailarines costarricenses. Creo que hay muchas historias y muchos datos informativos que pueden ser de interés general si ustedes les gusta el baile y el movimiento. Y el tercer podcast en el que estoy trabajando, también educativo, es de un radio, que es el podcast del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica, que nació hace un año, precisamente con el fin de entrevistar, generar diálogos y conversaciones con expertas, expertos en materia de docencia universitaria. Entonces tenemos docentes que trabajan en el DEDUM, docentes de la Universidad de Costa Rica que no necesariamente son del DEDUM, pero que nos cuentan sus experiencias como docentes. También tenemos invitados internacionales del área de la psicología, del área de la comunicación, de la investigación. En fin, ¿por qué? Porque lo que queríamos era profundizar en temas de docencia y que las personas, que las y los docentes tengan el espacio y tengan el material para escucharlo cuando gusten, cuando puedan y reproducirlo la cantidad de veces que deseen. Y un aspecto importante también, para finalizar con esta parte, es que nos cuestionábamos mucho si el podcast tenía que durar poco o mucho, que 10 minutos, que si 20, que si 30, y al final llegamos a la conclusión de que más bien que fuera un espacio para profundizar, que no hubiera limitante. Si el podcast en sí no teníamos ningún límite de tiempo por parte de ninguna producción o un canal, que cada episodio durara lo que tuviera que durar según la profundidad del tema que se le diera a la entrevista. Entonces, tenemos entrevistas que duran 30 minutos y tenemos otras que duran hora y 15, eh, porque nuestra idea era esa, no tocar los temas por encima, sino profundizar lo más que se pudiera con las personas expertas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, veo que hay mucha experiencia en temas de podcasts educativos, culturales, y me llama mucho la atención de podcasts que creeríamos que deberían ser muy visuales por el tema de que es danza, ¿no? Pero creo que siempre hay algo que contar por medio de solo el audio. Y que en este caso veo que pues surgió por una necesidad, dada la pandemia, cuando nos encontramos, como bien lo comenta, a puertas cerradas, y me llama la atención eso y me pone a pensar, ¿habrá una diferencia que se pueda considerar entre podcasts educativos y podcasts de otro tipo? ¿O podríamos decir que todos los podcasts son educativos? Em, pues a pesar de que sí es cierto que podemos aprender mucho por medio de un podcast, muchísimo se puede aprender y reflexionar y informarnos y un montón de cosas. Lo que hace que un podcast sea educativo es que el enfoque está en, en la parte didáctica, en el cómo desarrollo yo una actividad o cuál es el enfoque, cuál es el propósito que tengo yo con este podcast para el estudiantado. Porque, digamos, los estudiantes pueden escuchar podcasts para adquirir una información o pueden crear podcasts. Entonces, ahí lo importante en ambos casos es ver el objetivo, que se redacte muy bien el propósito que tiene la tarea que está dándole el docente al estudiante. Si el propósito es, perdón, si va a utilizar el podcast de manera que el estudiante crea, ¿verdad? Un podcast. Entonces, ¿qué es lo que quiere que el estudiante consiga al crear ese podcast? No puede de ser nada más, lo usamos porque es una gran herramienta y porque todo el mundo lo usa, no, hay que fundamentar bien qué quiere el docente, cuál es el propósito de que el estudiante escuche o realice ese podcast, ¿verdad? Como hacemos en las clases, como hacemos con la parte curricular, ¿verdad? Definir bien el objetivo para que nuestra meta se alcance, ¿verdad? Tenerlo bastante claro. Entonces, hay muchos tipos de podcast y como repito, se puede aprender con todos ellos, pero me parece que sí es diferente cuando un podcast está pensado para que las personas aprendan, porque va a tomar en cuenta la atención, bueno, que estamos hablando que la audiencia puede ser inmensa, ¿verdad? Por ejemplo, en De un Radio, nuestro público meta son las personas docentes universitarias de cualquier parte del mundo, en realidad. Eh, Ese es nuestro público meta.
Entonces, al definir el público meta, ¿verdad? Que es un público de corte académico, que están buscando mejorar su práctica docente, entonces tenemos que guiarles en nuestro podcast de la mejor manera, ¿verdad? No podemos pretender, por ejemplo, que como todas y todos son docentes universitarios, entonces ya saben todo. No hay que aclararles nada porque son muy inteligentes, son catedráticos, qué sé yo. No, siempre seguir la línea de que el mensaje se dé a entender, de la claridad, la simpleza, el orden de las ideas. Y yo creo que eso se logra cuando uno realmente quiere que que las demás personas aprendan. Entonces, si mi interés es que las personas realmente obtengan el conocimiento o reflexionen a partir de este conocimiento, pues lo ideal sería definir muy bien el norte, el por qué y el para qué y el cómo. Pues gracias. Podemos decir entonces que el podcast depende de cómo se planifique para temas educativos, ¿no? Y aquí sí me gustaría preguntarte, ¿consideras el tiempo acá que podría verse limitado, siendo que lleva una intención más clara, algo más planificado, o podría dejarse igual abierta como los otros podcasts? ¿Te referís a la duración de cada episodio? Sí. Ok, dale un segundo nada más para buscar esto acá. Ese es un buen punto, porque sí, efectivamente, lo mejor sería que tal vez el podcast, el episodio, ¿verdad? Yo llamaría podcast a todo el programa en sí. El podcast es como un radio, como un programa de radio, pero en internet. Esa es como la definición más simple, por decirlo así. Lo que hace que un podcast sea un podcast no es tanto qué formato tenga, sino el hecho de que está en línea, que está subido a un servidor en alguna plataforma y que yo lo pueda reproducir en el momento que yo quiera, que es diferente a la radio, ¿verdad? Em, entonces, me parece que sí, que el tiempo de repente podríamos contemplar que ciertos temas no sean tan largos. O si el tema va a ser largo, pues darle algún descanso sonoro al oyente. Por ejemplo, el tono de voz, que sea un tono de voz atractivo, amable, que la velocidad no sea ni muy rápida ni muy lenta, que haya un dinamismo sin que todo sea demasiado rápido y que se pase por encima de la carrera en todo, ¿verdad? em, que haya elementos sonoros que permitan que si el tema es largo y profundo y complejo de repente, pues que por ahí algunos estímulos sonoros como efectos de sonido o efectos de la naturaleza, música muy sencilla, instrumental, que no tape, que no desvíe la atención del mensaje. Creo que estos elementos pueden ayudar a que sostengamos más la atención en los episodios de podcast. Entonces, también hay lo que se llaman podcasts didácticos, que son cortitos, que en realidad pueden durar, no sé, 5 minutos. Y ahí es en el sentido de que es clave, es que para que la persona conozca un concepto, pero eso sí que también se le ponga a trabajar basándose en ese concepto, dándole una tarea. Entonces, usted le puede dar en el podcast de 5 minutos en el episodio le puede dar el concepto, la explicación y de ahí que le deje alguna función a la persona para que continúe investigando. Entonces, siempre es eso, lo educativo va a poner a la persona oyente en acción. No es que se va a quedar ahí pasiva y que yo voy a hacer unos programas increíbles, espectaculares, con unos maravillosos invitados e invitadas y que la persona solo esté de oyente para que sea algo más didáctico. En el propio podcast se le puede dar instrucciones al estudiantado. Entiendo. Y pensando en este caso en el ámbito universitario, como sabes, trabajamos un podcast que contenga episodios que pueda ser escuchado para docentes. ¿Podemos considerar que estos podcasts son una herramienta para el aprendizaje continuo? ¿Por qué? En caso de que sí. Claro, el podcast, perdón, es una herramienta de aprendizaje continuo tanto para estudiantes como para docentes, en realidad, porque digamos, la infinita diversidad de podcasts que existen abarca probablemente todas las áreas académicas que existan en una universidad. Hay podcasts absolutamente de todo, de cosas muy específicas. Entonces, la persona docente, claro que puede aprender un montón de información que no conocía, puede reflexionar sobre temas que nunca había reflexionado, puede tomar ideas de algo que se hizo en ese podcast, algún truco, alguna cosa que escuchó, metodologías, si está escuchando podcast sobre educación, ¿verdad?
puede después aplicarlas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el docente aprende, el estudiante aprende también. ¿Por qué? Porque, bueno, el podcast es un formato muy accesible. Si se tiene el internet, ¿verdad? Siempre hay que tener un dispositivo e internet, pero es un dispositivo, perdón, es una herramienta muy accesible, em, que las personas pueden atender con la atención que requiera cuando puedan, cuando gusten, haciendo incluso alguna otra actividad. Em, Existen también podcasts de gran nivel de profundidad, así como hay podcasts hechos por niños, adolescentes, estudiantes de colegio, de universidad, que tal vez les falte mayor fundamento teórico, ¿verdad? Investigación, qué sé yo. También hay grandes profesionales exponiendo su trabajo, compartiendo su trabajo en medios como Spotify o como YouTube de manera gratuita. Entonces, pueden acceder a grandes personalidades, a grandes académicos, eh, a través de los podcasts. Ujú. Y además, como mencioné anteriormente, el hecho de crear podcasts, el darle la función a los estudiantes de crear podcasts, eso les va a dar muchas herramientas de comunicación oral, escrita, de producción, de logística, de cómo trabajamos en equipo, cómo delegamos tareas. Ok, esa es la parte de preproducción. Ahora hablemos del contenido, bueno, o del objetivo. ¿Cómo, qué vamos a pretender con este podcast o qué pretende que hagamos, qué pretende el docente que hagamos nosotros? El hablar, o sea, un montón de cosas. Lo que hay que hacer es como profundizar un poco más en todo lo que los podcasts se pueden hacer. El podcast, según nos comentabas, bueno, cada vez está más a la mano de cualquiera de nosotros. Basta tener internet y algún dispositivo. Casi podemos creer que tiene alguna similitud con lo que era la radio antes, ¿verdad? Nada más que ahora podemos acceder a él de forma que vaya acorde a nuestro tiempo. Y pensando en eso, me gustaría conocer un poco, Carolina, en este caso, vaya, en Costa Rica, que es tu experiencia. ¿Cómo es esa percepción del podcast educativo? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Sentís que hay más apertura al podcast educativo? ¿Se han creado más podcasts educativos? ¿Cómo está esa tendencia o percepción en cuanto a los podcasts educativos? Claro, bueno, creo que el podcast siempre ha tenido un espacio y una importancia en cuanto a a la meta de educar. De hecho, los primeros podcasts o los primeros archivos de audio, porque también como les decía, partiendo de una definición muy sencilla, el podcast es un archivo de audio que se sube a un servidor o a una plataforma, ¿verdad? Y que puede ser de 2 minutos, 3 minutos, 5 horas, 3 horas, y puede haber una persona, puedan haber 10, ¿ok? Por decirlo así, el podcast no es en vivo. A veces puede ser que lo hagan en vivo, pero no es en vivo. Em, entonces, ¿y cómo comenzaron las primeras semillas de los podcasts? Pues esto, el subir conferencias o lectures, lo que llaman lectures en las universidades, eh, el que algunos profesores grababan, ¿verdad?, sus clases maestras, y entonces lo que hacían era que las subían a bases de datos o a páginas para que los estudiantes tuvieran acceso a esa información. Entonces, yo, mm, me atrevería a decir que más bien así empezaron los podcasts entre, la parte educativa y también la parte de la música y de la radio, ¿verdad? Porque en realidad también tenemos el otro origen que son las radios por Internet, que lo que querían era reproducir música y tener sus propios programas en vivo, como era la radio, pero en línea. Y me parece que con el paso del tiempo ha habido una explosión del podcast, una evolución muy grande, maravillosa. Este, ya se cumplen más de 20 años de la existencia de los podcasts. Es que no es algo que nació en pandemia o que nació hace 10 años. En realidad, desde el año 2000 ya empiezan los primeros podcasts y anterior a esto, en los años 90, por toda la parte de tecnológica los avances tecnológicos que hubo, este, pues ya estaban estos comienzos que les hablaba de la radio e internet. Y entonces, ¿qué ha hecho el podcast con el paso del tiempo? Evolucionar, mutarse, volverse más creativo, adaptarse, tener el toque personal de sus creadores, que eso me parece súper importante. Muchas personas que son creadoras de podcast es por puro gusto.
Yo misma, mi segundo podcast lo hice por pura pasión, porque era un tema del que yo quería hablar. Y como decías ahora, el baile no se puede ver en un podcast, pero podemos hablar de muchas cosas de baile en un podcast. Y hemos hablado montones de cosas sin necesidad de ver de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que también el podcast, algunos dirán, ay, qué aburrido, ay, lo mismo de siempre, ay, qué cansado esa palabra, pero es tal vez porque no han nadado en ese océano que son los podcasts con infinidad de formatos, de temáticas, con ese sello personal que le dan sus creadores, como les decía. em, es un medio también bastante personalizado en el sentido que las personas dicen, si a mí me interesa esta temática, debe haber otras personas que les interese. Si a mí me sirve esta forma de presentar un contenido, debe haber otras personas que también les sirva presentar un contenido de esa forma. Por ejemplo, a mí me encantan los podcasts o me encanta aprender a través de historias y a través del humor. Y he encontrado podcasts donde de las formas más divertidas te enseñan los datos más increíbles, históricos, combinados con la química que uno jamás hubiera encontrado, no sé, tal vez en la televisión, por ejemplo. Entonces, me parece que ha sido muy positiva esta evolución, pero que siempre ha ido muy de mano con la educación y con la música, además. Justo eso que acabas de comentar, que en los últimos años ha aumentado tanto los podcasts, me pongo a pensar por qué. ¿Por qué han aumentado tanto? ¿Tiene algunas ventajas sobre los otros formatos que vos consideres? ¿O por qué consideras que ha sido tan famoso últimamente? No sé, yo me pongo a pensar, ¿será que el tráfico ha aumentado y ahora pues tenemos que escuchar más en nuestro carro algún podcast, por ejemplo? ¿O por qué el podcast ha crecido tanto? ¿Cuáles son las ventajas, si puedes identificar, frente a otros formatos? Ujú. Em, yo diría que una de las ventajas o una de las razones de la explosión de los podcasts ha sido el hecho de que es la democratización de los medios, ¿verdad? Durante mucho tiempo tuvimos que los medios eran difíciles de alcanzar, tener una voz, sus palabras en algún medio no siempre era tan accesible, no siempre era tan fácil, no ha sido, incluso hoy en día. Y el hecho de que surgieran creadoras y creadores de contenido sobre temas que ellos querían tratar, que les apasionaba, porque es que no hay más grande motor para la creatividad que la pasión por algo, que la motivación por algo, ¿verdad? Este, y, ay, perdón, me quedé pensando en esa última frase que yo dije. Este, y el hecho de que sea accesible para todas las personas, un medio donde pueda decir lo que piensa, donde pueda hablar de lo que le apasione. Eso, pues claro, le dio voces a muchas personas. Que hay contenido que no es tan bueno, o sea, en el sentido de la calidad, o que hay contenido que no es tan veraz, o que hay contenido que eh, pues no tiene mensajes muy positivos que digamos. Sí, porque el punto es que todo el mundo tuvo una voz, todo el mundo tuvo un espacio de todo tipo de ideologías. Entonces, pues esto hace que haya un boom y también que gente que quiere escuchar sobre ciertos temas que no están ahí a la mano, pues empieza a descubrir y empieza a descubrir que de ese tema hay otros 5 podcasts por ahí de otras personas que no tenía idea. Este, entonces su accesibilidad, lo que quiero decir es la accesibilidad del podcast. El hecho de que no necesitas armarte de un estudio de grabación súper complejo, ni tener una formación en técnico de sonido para poder crear un contenido y publicarlo. Que puedes grabarlo, ya sabemos que con el celular más básico, incluso las versiones más sencillas son grabar desde el celular e inmediatamente subirlo a una plataforma que tenés en tu teléfono, una aplicación. Claro que ahí podemos volarnos más con otros insumos y tener la planta de sonido y tener unos super micrófonos y etcétera. Pero en realidad no se necesita, no se necesitaría. Con un teléfono lo puedes realizar, con un teléfono y con tus audífonos, ¿verdad? En el sentido como de contar con lo mínimo, bueno, y obviamente con conexión a internet, ¿verdad? El hecho de que sea gratuito
El hecho de que no tengamos que pagar ninguna plataforma para subir nuestro contenido, sino que lo creamos, hacemos una cuenta en todas las aplicaciones que existen y lo subimos. Em, el hecho de que un podcast se presta para infinidad de temas también, donde no hay como una censura. Bueno, claramente ahora las redes sociales tienen mayor manejo de la información y hay palabras y temas, ¿verdad? Que sí se aplica su censura, pero digamos, en la radio, en la tele, no podías hablar de un montón de temas libremente como se está haciendo y como las personas hablan de sus vidas, de sus experiencias y de las noticias y de lo que ocurre, ¿verdad? Em, también que es algo, bueno, portable, ¿verdad? La portabilidad, como les decía, un teléfono puede ir a cualquier lugar si hay internet y si las circunstancias acústicas lo permiten y grabarlo, entonces portable. Me parece además que otra ventaja es que estimula la autonomía, la autogestión de cuánto tiempo pasas escuchando un programa, lo paro aquí, escucho 2 horas seguido, em, voy oyéndolo por partes, etcétera. Eso te da a vos autogestión de tu tiempo y de tu forma de aprender. También que es una herramienta accesible para personas con discapacidad visual, que son poblaciones, muchas veces no pensamos en las poblaciones que tienen alguna condición de discapacidad y no hacemos las adaptaciones necesarias y se pueden hacer. A veces son más sencillas de lo que creemos. Entonces, este es un formato que para una persona con discapacidad visual, pues no se va a perder de ningún detalle si es que las personas están describiendo o hablando de temas que no necesitan ser descritos. Y Bien. otra ventaja es pues la libertad de extensión del tiempo. El podcast puede durar lo que uno quiera y la diversidad de formatos en los que se puede presentar los podcasts según el objetivo o el gusto de la persona. Entiendo. Realmente había preparado algunas preguntas de guía, pero es que me ha llamado la atención el tema de que podemos hacer un podcast de danza, por ejemplo, algo que es tan visual como una danza, un baile, podemos hacerlo un podcast. Me gustaría preguntarte en ese sentido si existe algún límite o algún límite de aprendizajes o habilidades que podamos trabajar mediante el uso de podcast, o es una herramienta que está abierta a cualquier posibilidad que nosotros tengamos en mente. Pues estoy segura que tiene que haber sus límites, ¿verdad? De cosas que sean extremadamente manuales o cosas que sean muy visibles o cosas que tengan que ver tal vez con la acción, no sé, ¿verdad? Pero yo pienso que por lo menos puede cubrir bastante la parte teórica de cualquier temática y que además está cubierta también la parte de la reflexión, que creo que es el aspecto más importante, porque al final de cuentas, si el contenido importa, si el contenido claro que importa, saber que las fuentes que estamos utilizando sean veraces y que la información que digamos sea actual y que la forma en que lo estemos haciendo sea entendible, sea fresco, sea dinámico. Em, pero importa más la reflexión que se genere porque al final de cuentas las personas pueden ser que olviden los datos duros, la información, los procedimientos que se dieron en ese podcast que se trataron, pero el mensaje de reflexión siempre va a quedar. Entonces me parece que es importante que en los podcasts haya mucho cuestionamiento de la persona que esté a cargo del podcast, del equipo que está a cargo del podcast, que más que dar respuestas y soluciones, que dé que deje preguntas abiertas, que deje cuestionamientos, que deje que las personas puedan crearse su opinión, que deje a las personas pensando. Si creemos que un podcast tenemos que tener toda la información, dar las respuestas a todo, abarcar todo, en realidad yo diría que más bien dejemos los cuestionamientos correctos para que esa persona vaya y busque, porque el verdadero aprendizaje, el más efectivo, al final es el que realizamos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? De acuerdo. Y hablando del tema, o sea, hemos hablado bastante de los podcasts, hemos hablado de la importancia de los podcasts, de lo versátiles que son, del acceso fácil que tenemos, pero en ese acceso fácil y la cantidad de podcasts que tenemos, ¿cómo podemos hacer nosotros, en este caso, pensando bien los docentes,
¿cómo podemos ayudarle a los docentes a identificar podcasts de calidad y relevantes para su desarrollo profesional? ¿Hay algún lugar específico? ¿Hay alguna forma de poder identificarlos según tu experiencia? Bueno, muy importante verificar quiénes o quién está produciendo los podcasts, ¿verdad? Hay fuentes que yo me iría casi que a ciegas, digamos, no a creer toda la información, sino a buscar información en esas fuentes. Por ejemplo, bueno, existe como una cadena, sí, una cadena de radio nacional que existe en Estados Unidos que se llama NPR. NPR tiene gran cantidad de podcasts muy buenos, con expertos, con fuentes muy confiables, con profesionales investigadoras, información actualizada, bastante objetiva, y ellos tienen muchos podcasts en inglés y también en español. Entonces, yo lo que sea NPR lo escucho. Radiolab, que es un podcast increíble, educativo, por cierto. Está Hidden Brain, que es un podcast sobre precisamente el pensamiento y la mente, la psicología. Entonces entrevistan a investigadores sobre diferentes temas. Eh, y Radioambulante, un super podcast de historias de latinoamericanos. Eh, eso es por ese lado. También me parece que la mejor forma de saber qué tan buenos son los podcasts es escuchándolos, ¿verdad? Escuchándolos atentamente y no fijarse nada más ahí en la plataforma. Mira, voy a buscar un podcast eh, sobre árboles y se los voy a dar a los estudiantes para que lo escuchen a ver qué tal. No, yo tengo que estar segura del contenido que está ahí, si es veraz, si lo explicó bien, porque puede ser que la persona sea profesional investigadora, pero si no explica el tema con claridad, ¿verdad? Eh, Probablemente no cumpla el objetivo que se quería. Entonces sí, creo que eso, eh, casi todas las instituciones o programas o canales o lo que queramos llamarle, tienen podcast hoy en día, ¿verdad? Las emisoras tienen podcast, los medios de comunicación tienen podcast, eh, universidades tienen podcast. Creo que yo como docente, por este trabajo de un radio, pues he tenido que visitar algunos otros podcasts universitarios. Les recomiendo, por ejemplo, el podcast llamado EduTrends, que es del Instituto, para ver que se me ocurrió, ajá, del Instituto de la Educación para el Futuro, del Tecnológico de Monterrey. Es un muy buen podcast también. Em, Volviendo a invitarlos a escuchar de Don Radio, que es el podcast de nuestro departamento, también que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y pues sí, creo que escuchando podcasts, creo que siguiendo la buena fama de algunas y recomendaciones de las buenas fuentes, escuchando los podcasts para realmente ver si es bueno o no es bueno. Y pues siempre, creo que el de boca en boca es lo que siempre va a ser la mejor recomendación. Yo podcast que me recomienda cierta gente que sé que son amantes del podcast y cuyo criterio tal vez compartimos en general, podcast que esas personas me recomiendan, podcast que escucho y siempre son una maravilla. Entonces, creo que también es otra buena forma, ¿verdad? Por recomendación. O sea, muchas gracias por tus ideas. Realmente nosotros, pues, evidentemente hacemos nuestro lanzamiento de nuestro primer podcast y estamos aprendiendo el camino, estamos aprendiendo muchísimo de tu experiencia en la conversación que tenemos hoy. Nos gustaría, particularmente yo que soy en el proyecto, seguirte escuchando muchísimo tiempo para poder enriquecer nuestro trabajo. Pero bueno, tenemos que ir concluyendo y en aras de eso, me gustaría ver si nos puedes dejar con algún mensaje. En este caso sería un mensaje a los docentes sobre el papel del podcast en su desarrollo profesional y aprendizaje continuo. ¿Qué te gustaría decirles en este sentido del podcast como aprendizaje continuo para aporte a su desarrollo profesional? Mm, para que el aprendizaje sea significativo, tiene que ser una experiencia. Y es misión de nosotras y nosotros los docentes crear esa experiencia, que el aprendizaje sea toda una experiencia. Es nuestro papel enriquecerla, motivarla. Em, el mundo necesita más escucha. Estamos tan pegados en nuestros teléfonos y cualquier tipo de pantalla o espejo negro que no escuchamos muchas veces. No escuchamos todo lo que nos
tenemos a nuestro alcance nos distraen mucho, me parece a mí. Y está bien que existan estas herramientas, ¿verdad? No las estoy satanizando, son excelentes. Lo que tenemos que hacer es no dejar que nos controlen y que nos roben la atención de nuestro día a día, nuestra atención plena, nuestra atención a los estudiantes, a nuestras familias. Y me parece que el podcast, al ser un medio donde lo importante o el medio es lo sonoro, creo que nos ayuda a eso. Yo he llorado escuchando un podcast, me he indignado escuchando un podcast, me he reído a carcajadas escuchando un podcast, he aprendido infinita cantidad de cosas escuchando y creando, mejor ni les digo, también he llorado, también he reído, también he aprendido un montón de cosas. Em, entonces, yo creo que, ¿qué es eso? Motivemos la escucha, pero sobre todo motivemos la reflexión, el pensamiento crítico, el análisis, el detenerse, escuchar, poner atención y crear. La creatividad que nos permite el podcast, bueno, es indiscutible. Entonces, ese sería mi mensaje. Escuchar, hacer del aprendizaje una experiencia y enriquecer siempre la docencia con la creatividad. Muchísimas gracias, Carolina, en nombre de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Agradecemos su participación, agradecemos que hayas podido compartir tu experiencia, que seguro nos va a ayudar muchísimo a nosotros en el trabajo que tenemos ahora con estos episodios. Y para los docentes, muy valiosas recomendaciones, algunos podcasts incluso. Muchas gracias, muchas gracias. Con muchísimo gusto y les deseo muchísimo éxito en este proyecto y lo que necesiten a la orden con mucho gusto. Todos estamos aprendiendo y todos aprendemos a poquitos y con errores y con guías. Solas y solos no aprendemos. En comunidad es como mejor funcionamos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio, su espacio virtual que promueve la innovación y la reflexión en la educación superior. El contenido presentado refleja las opiniones de los invitados y no necesariamente la postura oficial de DIED Podcast ni de la Decanatura de Innovación Educativa. DIED Podcast es una producción de la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec.